La pregunta es si Antonio, Maribel, Ana querían matar a toda la gente que estaban ahí. Claro. Tenían una resolución de matar. Tenían una resolución de darle un pellizco a alguien cuando ellos todos los lunes iban ahí, por lo menos Antonio y la hermana, según lo que se ha sabido. De hecho, la hermana estaba ahí. ¿Cómo tú vas a querer matar a todo el mundo si se desplomó el techo y tú estabas ahí? Cuando se planificó el homicidio involuntario, era otra época. Hoy día podemos hablar de una masiva muerte provocada por una negligencia brutal, por una negligencia grave, Carlos, pero sí, por una negligencia dolosa, por negligencia grave, con móvil económico. Porque aquí la avaricia rompió el saco de la seguridad. Es decir, el usted no suspender una fiesta, cuando hay advertencia sobrada, esa noche le dio en el cada cabeza un pedazo de ese concreto a una persona. Y Gregory le dijo, señora, suspendan eso porque es que está grave el asunto, van a seguir cayendo cosas. Sonó algo en la tarde. El caso es un caso sencillo, brutal, es decir, terriblemente no es complejo, perjudicial. Sí. No es complejo. Ya. ¿Qué fue lo que pasó? Exacto. Se desplomó el techo, hay elementos de prueba que no son muchísimos, que demuestran claramente cuál fue la causa y quiénes son los responsables. Exacto. Sencillo. Entonces, Debe haber prisión preventiva en este caso. Claro que sí. Para ambas partes. Se lo dice. Para todos los involucrados. Claro que sí. Tiene que haber, y no arresto domiciliario, incluso en el caso de Maribel. ¿Y por qué? Porque la manipulación del testigo es clarísima de parte de ellas. Es decir, el torcer la verdad en el proceso ya es un anuncio de que ella representa un riesgo para la integridad del proceso. De alta incidencia pública, 50 emisoras de FM, que representan el 23% del espectro radioeléctrico dominicano. Eso no es palabra menor, eso es palabra mayor. Influencia política, influencia empresarial, influencia para modular la opinión pública a nivel nacional, para impedir que jueces, fiscales, abogados, testigos, víctimas puedan acudir de manera espontánea, libre, a los tribunales. Evidentemente que eso marca la necesidad de una prisión preventiva. Esa es precisamente la razón por la que... La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Cuando hablamos de abogado brillante y de abogado que ha estado presente en procesos civiles, en procesos penales, en temas constitucionales, fue inclusive vicepresidente de Finfo, de los primeros. Así es que contamos con la participación del licenciado Carlos Salcedo, que nos va a ayudar a entender muchísimos asuntos en relación al tema Jet Set. Carlos, gracias, hermanos. Gracias. A mí lo único que me cuesta decir es que me siento como en el mejor de los lugares cuando estoy con Jacqueline y contigo, Ramón. Gracias. Muchísimas gracias. Igualmente. Bienvenido. Encantado. Igualmente. Carlos Salcedo, el caso del Jet Set añade... Es importante el informe pericial que se hizo y que ya circule, que conocemos. Ese elemento ayudaría a reforzar el expediente. De hecho, el expediente lo contiene y lo explica y lo detalla o hace una especie de resumen. Mira, un proceso judicial, para que sea fuerte, sólido, depende muchas veces de una multiplicidad de pruebas. Pruebas que son corroboradoras una de otras, pruebas que se yuxtaponen, pruebas que se suman, pero hay pruebas que son, diríamos, fundamentales para la suerte del proceso. El desplome del techo del Jet Set, evidentemente que las consecuencias todo el país las conoce, 236 muertos, 189 heridos, una tragedia de dimensiones inconmensurables en todos los términos, materiales, morales, sentimentales, y no solamente de los deudos, sino y de las víctimas, sino de todo el país y de parte del mundo. Claro. Ahora bien, cuando tú tienes, por ejemplo, una víctima de género, de violencia de género, la declaración fundamental, ¿de quién es? De la víctima. Porque generalmente una violencia intrafamiliar de género ocurre en el ámbito interno, muy privado, de esa pareja. Y esa declaración solo
unida a una sola prueba de corroboración, basta para una condena. En este caso particular, tú dirás, bueno, pero el informe del ingeniero Reyes Madera, de Corominas, de los 3 profesionales de altísimo valor profesional en la República Dominicana, ¿es suficiente? Para determinar la causa eficiente del desplome, sí. Y fue la sobrecarga por los aditamentos que en el techo pusieron los propietarios del YESET de manera permanente para llegar a 17 unidades. Aires acondicionados, casetas, es decir, todo tipo de aditamentos que sumaron una fuerza que era insostenible para ese techo. Y eso el informe lo deja ver muy claramente y por lo tanto en ese aspecto, en el aspecto pericial para determinar la causa eficiente del desplome, evidentemente que es determinante. Es una prueba fundamental para este proceso. Ahora bien, hay que ver en el proceso si hubo permisología, el informe también lo dice, no hubo permisología para ninguna modificación ni adición en el techo de ninguno de esos elementos. No hubo ninguna supervisión, que es un elemento también a analizar, pero evidentemente que los niveles de responsabilidad penal y civil, que dependen fundamentalmente de lo contenido del informe, van a ser demoledores y fundamentales para la suerte del proceso. Carlos, justamente se estaba esperando ese informe del MIBET para continuar con el proceso a pesar de todas las... De la ONESBIE. Sí, Sí, de la ONESBIE. de la ONESBIE. Para continuar con el proceso, a pesar de todas las demandas de denuncias y querellas ya que se habían interpuesto ante la Procuraduría General de la República, que todo el mundo sabía, que obviamente, que el exceso de peso en el techo fue lo que desplomó la estructura. Y el Ministerio Público, a través de Wilson Camacho, llegó a decir, cuando se estaba conociendo el caso, después de los interrogatorios, que los propietarios tuvieron un comportamiento que muestra un desprecio de la vida humana. ¿Por qué? Porque por las pruebas obtenidas habían advertencias de lo que estaba pasando, de las filtraciones continuas, de que se debían suspender las actividades y de todo lo demás que tú dijiste anteriormente, de la falta de permisología, de supervisión, etcétera. Entonces, inmediatamente se habló de la tipificación o la calificación jurídica de homicidio involuntario. Pero ¿qué ocurre? Cuando se habla de que tuvieron un comportamiento que muestra desprecio por la vida, porque ya sabían, no fue algo se sabía que había el riesgo de que eso podía producirse en cualquier momento. Ahora algunos juristas hablan de que debe ser cambiado esa calificación jurídica a homicidio voluntario o dolo intencional. Por tanto, se sabía, habían elementos que ya habían esas advertencias de que podía ocurrir eso. Mi pregunta es, una vez el Ministerio Público dice que es homicidio involuntario, ¿puede cambiar jurídicamente a dolo eventual o homicidio voluntario o dolo intencional? Bueno, y si mira, tú estás de acuerdo que se cambie. Mira, yo soy abogado y creo que tengo un poquito de experiencia y algo de conocimiento. Muchísima experiencia. Nosotros no podemos inventar el derecho. Yo soy responsable frente a mis clientes, frente al país con esta situación. Hay una insuficiencia legislativa. Aquí hay claramente establecido la calificación jurídica que pertinentemente dio el Ministerio Público. Artículo 319 del Código Penal de la República Dominicana, artículo 320, que castigan el homicidio involuntario, que es el que depende de una torpeza, negligencia, inadvertencia e inobservancia de reglamentos. Ese es el tipo penal. Ahora, lo de dolo eventual vamos a esa parte. o homicidio voluntario o intencional no califica. Evidentemente que no. ¿El dolo eventual qué es? Tú planificas darle una cuchillada a una persona simplemente para que sangre y que sepa que tú eres una persona con autoridad y que hay que respetarte. La estocada que tú le das le perfora una parte esencial, un órgano esencial del cuerpo. Se desangra y muere. Tú no querías la muerte, ese es un dolo eventual. Pero ese se castiga como el homicidio voluntario.
porque tú podías presumir que dándole estocada, si se desangraba y no era asistido, podía morir. Y por lo tanto, califica como homicidio voluntario. Tú querías inferirle una herida. La pregunta es si Antonio, Maribel, Ana querían matar a toda la gente que estaban ahí. Claro que Tenían una resolución de matar. Tenían una resolución de darle un pellizco a alguien cuando ellos todos los lunes iban ahí, por lo menos Antonio y la hermana, según lo que se ha sabido. De hecho, la hermana estaba ahí. ¿Cómo tú vas a querer matar a todo el mundo si se desplomó el techo y tú estabas ahí? Es decir, primero no hay asesinato porque no hay una planificación. ¿Dónde está la premeditación, la chance? Eso es otra cosa. Homicidio voluntario. ¿Cómo? El homicidio voluntario requiere el animus necandi. ¿Qué es el ánimo necandi? La intención de matar. Yo me pregunto, yo soy abogado de parte en este caso, y lo dijera también como jurista, como abogado. ¿Cómo tú le puedes endilgar, imputar homicidio voluntario? Si no hubo una planificación, un deseo de causar un resultado de esa naturaleza. Ahora bien, tu pregunta apunta a una insuficiencia normativa y de hecho anuncio que mi artículo de este viernes, o mis artículos de este viernes que hago largos y cortos para diferentes periódicos digitales y el día sobre todo, apunta precisamente a la necesidad frente a este drama humano del que no salimos todavía nosotros del sonrojo, de la impotencia, frente a un código penal del 1884 con casi 150 años de vigencia, donde la tecnología era inexistente en 1884, las redes, todo lo que apunta hoy día a los avances tecnológicos. Pero al mismo tiempo el crimen va mutando, va avanzando. Cuando se planificó el homicidio involuntario, era otra época. Hoy día podemos hablar de una masiva muerte provocada por una negligencia brutal, por una negligencia grave, Carlos, pero por una negligencia dolosa, y eso no está previsto en el Código Penal. Pero si había ya una información y una conciencia de que se podía generar un daño, y sigue adelante con la conducta, con la fiesta y con arreglos ahí, ya sabemos, de cambio de plafones solamente, confiando en que no sucederá, pero sin descartarlo totalmente, ¿eso no le da una connotación distinta legalmente hablando? No, eso es exactamente la definición de homicidio involuntario. Es decir, una persona que sea medianamente perspicaz debe saber que el resultado es previsible y el deber de cuidado, precisamente no atendido, finalmente se castiga como homicidio involuntario. Tú no puedes categorizar el homicidio involuntario, un desliz, un descuido, una inobservancia, una negligencia, aunque sea grave. La gravedad determina la mayor de las sanciones de 6 meses a 2 años. El juez ahí tiene un margen. Si es una negligencia leve, tú debiste prever, pero las consecuencias fueron heridas leves de algunas personas, pues lógicamente el juez dice, bueno, 6 meses, es una persona, diríamos, primaria en el sistema de justicia, no tiene reincidencia, pues lo castiga con 6 meses a 1 año. Ahora, este caso de negligencia brutal grave, dolosa, pues le vamos a castigar con 2 años, que es lo máximo. Ahora bien, el legislador no previó 2 muertos, 5 muertos, 100 muertos, 200 muertos, 236 muertos en ese tiempo. Ahora hay que darle connotación. Y mi sugerencia para el viernes, ustedes la verán. De hecho, le digo a los legisladores, aprovechando que está el Código Penal ahí todavía durmiendo el sueño eterno y que todavía las discusiones están ahogando el contenido para fines de una legislación moderna, podrían añadir un tipo penal en esta ocasión, que sería de homicidio involuntario por negligencia grave, con móvil económico, porque aquí la avaricia rompió el saco de la seguridad. Es decir, el usted no suspender una fiesta, cuando hay advertencia sobrada, esa noche le dio en la cabeza un pedazo de ese concreto a una persona, y Gregory le dijo, señora, suspendan eso porque es que está grave el asunto, van a seguir cayendo cosas, sonó algo en la tarde. Ah, no, que fue una puerta que sonó, pero es que el techo que se está cayendo. Y no suspendieron. Ah, no, que hay que llamar a Antonio. No, pero la decisión estaba ahí, era la gente, 600 personas aproximadamente que habían dentro de esa edificación que estaban en riesgo de muerte. Entonces había que suspender. Entonces finalmente
La avaricia, yo digo que ahí no se trató de un accidente, sino que se trató de privilegiar lo mercantil, lo económico, para no invertir un solo peso en seguridad, en prevención. Solamente era el negocio, garantizar que el negocio tuviera prosperidad y que el dinero entrara a los bolsillos de los propietarios. Carlos, el caso parece que va a ser declarado complejo a petición del Ministerio Público. Quisiera que tú abordaras ese caso, pero yo siempre he tenido una gran duda. Bueno, el caso penal es uno, que es el que dirige el Ministerio Público, pero ¿qué va a ocurrir con esas 70 y pico, 80, 90 querellas penales o civiles? ¿Son juicios diferentes o se encargarán de sumarlo? ¿O uno a uno? ¿Cómo será eso? Bueno, primero la complejidad. Yo le he dicho responsablemente, públicamente, como me caracterizo. Yo no veo niveles de complejidad en el caso. El caso es un caso sencillo, brutal, Es decir, terriblemente no es complejo. perjudicial. Sí. No es complejo. Ya, ¿Qué fue lo que pasó? exacto. Se desplomó el techo, hay elementos de prueba que no son muchísimos, que demuestran claramente cuál fue la causa y quiénes son los responsables. Exacto. Sencillo. Ya. Hay un acusador público y muchas víctimas. Eso le da, diríamos, algún tipo de connotación de complejidad, porque habiendo tantas querellas puede complicar en el tiempo. Por ejemplo, la audiencia de hoy fue aplazada precisamente porque había muchas víctimas que no se habían querellado. Todavía el domingo estaban querellándose. Así que hoy la orden de coerción no va hoy. Sí, va. Lo que quiero decir es que se aplazó para eso y para darle oportunidad a la defensa que se preparara, que no había recibido la prueba, no había recibido la solicitud, etcétera. Cuestiones de tipo procesal para garantizar la sanidad del proceso. Pero el hecho de que haya muchos querellantes y víctimas recogidos en la acusación y que sean adherentes a la acusación no suma niveles de complejidad, porque esto tiene un problema. En la medida que usted diga que es complejo, se van a aumentar los plazos. ¿Y los plazos a favor de quién obran? Si el proceso... Del imputado. El proceso debe durar 3 años si no fuera complejo. Si fuera complejo, 4 años. El Ministerio Público tiene razón en el sentido de que dice, bueno, yo quiero 4 años para que no se me vaya, etcétera, etcétera. Ese es un caso de 1 año, señores. Es un caso que, conocido en un solo tribunal, que debe ser, todas las querellas se van a conocer de manera conjunta. Pero de manera conjunta. Las civiles con las penales. Claro, aquellos que son actores civiles que se unen a la acción penal en reclamo de sanciones penales para reclamar las indemnizaciones y reparaciones civiles, automáticamente forman parte del proceso. Así que no son muchísimos juicios. No. Ahora, yo tengo conocimiento y de hecho muchos abogados me llamaron al inicio del proceso para lo que yo pensaba. Algunos abogados se iban a ir solamente por la vía civil y yo, lo digo públicamente, les recomendé, no señores, van a militar en perjuicio de una duración más larga del proceso en lo civil, porque lo penal mantiene lo civil en estado. Mientras no termine la parte el caso penal con una condena o descargo que tiene una influencia en lo civil, no se va a conocer lo civil y se va a suspender. Mi recomendación es que se sumen a las querellas o simplemente esperen la terminación del proceso penal. Y eso se puede decir en conjunto y se conoce es decir, no son juicios uno por uno, sino uno que reúne todas las querellas. Ni siquiera potestativo, es que es una necesidad de eficiencia del sistema de justicia. ¿Para qué? Para evitar contradicción de sentencia. Imagínense ustedes que hayan 5 tribunales apoderados y que un tribunal diga que no tiene ninguna razón el alegato de que hay negligencia brutal o grave o que hay un descuido. No. Y el otro dice que sí hay descuido. Es decir, podrían haber incluso sentencias contradictorias. De hecho, cuando lo conoce un solo tribunal, hay una homogeneidad en términos sancionatorios, penales y civiles, porque el juez tiene en un solo paquete, ¿verdad?, todas las demandas y puede también establecer niveles de diferencia con relación a cada uno de los que son las víctimas para poder determinar incluso montos de indemnización. Y perdóneme, no todos los muertos valen lo mismo. Perdónenme. La vida es la vida, para todo el mundo la vida, pero para los jueces no todos los muertos valen igual. Un empresario que muere, que tiene 500 empleados y que a lo mejor la empresa por su muerte sufre un deterioro porque no tenía un sucesor, no tenía un buen administrador o se cae en corrupción,
pone en juego no solamente a esos 500 empleados, sino la economía dominicana. Es decir, que el efecto para fines de valoración económica, no digo de la vida humana, sino para fines de valoración económica es diferente a una persona que, bueno, tenga ingresos medios, que tenga una vida sana y todo bien, pero que no tenga, diríamos, las expectativas económicas y dependencias salariales que finalmente dan riqueza, que de alguna manera reproducen valor en la República Dominicana. Vamos a una breve pausa, que esto está muy interesante, y ahora es que se va a poner interesante. Volvemos en unos minutos con el licenciado Carlos Salcedo. Continuamos este Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Carlos Salcedo, prestigioso abogado, especialista en Derecho Penal y Constitucional. Carlos, he visto las opiniones de algunos juristas que no estarían de acuerdo con el tratamiento que ha dado el Ministerio Público. Lo que ha hecho hasta ahora, después de conocer el informe de lo ocurrido el 8 de abril en el Jet Set y que provocó la muerte de 436 personas. 236. 236. Y algunos dicen que han sido como laxos, que cuestionaron el arresto domiciliario de una de las imputadas. También alegan que debió incluirse a la señora, a la madre, porque figuraba como gerente en el registro mercantil de la empresa. Y no sé, ¿estás tú de acuerdo con lo que ha hecho el Ministerio Público hasta ahora? Mira, al inicio yo declaré varias oportunidades frente a los deseos de la gente de que a Antonio lo llamaran, que a Maribel, que a Ana la llamaran por parte del Ministerio Público, que lo apresaran, que lo arrestaran. Y yo dije, señores, los procesos penales para que sean sólidos necesitan mesura, tranquilidad. La justicia no es un atendido, diríamos, o una respuesta a un desvarío de la ciudadanía. Justo, legítimo, necesario, pero la justicia es otra cosa. En la justicia hay derechos que proteger, hay niveles de eficiencia y la eficiencia no puede ahogar, en este caso, los derechos y prerrogativas de los ciudadanos imputados o investigados. En la medida que se le da tiempo al Ministerio Público para tener un resultado como el que tiene, de un informe pericial de la categoría de la ONESBIE y de los profesionales que están ahí, eso le suma valor a la investigación seria que ha hecho el Ministerio Público. Al mismo tiempo a la calificación jurídica adecuada. Yo tengo incluso algunas observaciones. Puede haber otros tipos penales que están bajo análisis en mi caso. Obstrucción de justicia, que también tiene 2 años de prisión, pero puede haber actos de tortura o barbarie, porque hay intimidación de testigos, hay manipulación de testigos, hay manipulación de posibles testigos, víctimas y querellantes. Ya lo vimos, en un caso que incluso está documentado en la solicitud de medida de coerción. Pero eso lleva sanciones hasta de 30 años de prisión. Eso no se ha analizado. Yo lo estoy analizando y lo digo por primera vez aquí públicamente. Por lo tanto, se puede elevar el riesgo que en este caso sancionatorio tienen los imputados. En el caso... ¿Pero de qué depende? ¿Depende del mismo Ministerio Público o de la labor que ejerzan los abogados al respecto? Depende, todos somos auxiliares de la justicia. El Ministerio Público tiene un deber de representar a la sociedad y por lo tanto representa a todos, pero nosotros tenemos el derecho de participar como acusadores privados, como alternativos, sumarnos al Ministerio Público y tener incluso una propia teoría. Si hay una calificación jurídica adicional de parte mía, yo la voy a sumar. Pero se puede sumar una calificación jurídica diferente a lo que ha hecho el Ministerio Público, que solamente ha dicho homicidio involuntario y no ha tomado en consideración, aunque sí dice que es grave la actuación de los propietarios porque desprecian la vida humana y eso implica muchas cosas. ¿Podía cambiar? No, pero claro el expediente que sí. te habla lo de la presión sobre un empleado. Exacto. Claro. Pero eso... Mira, en una solicitud de medida de coerción, toda calificación jurídica es meramente provisional. Eso es provisional, solamente la medida de coerción. Recuérdense que la medida de coerción se produce en la fase preparatoria. La fase preparatoria incluye una fase preliminar, que es una investigación inicial, que es lo que se ha hecho, que se sella con la solicitud de medida de coerción cuando hay indicios graves y suficientes que vinculan a personas como responsables de hechos penalmente relevantes. Y es lo que ha ocurrido. Ahora, viene la segunda etapa de la fase preparatoria, la investigación propiamente dicha, durante cuyo plazo el Ministerio Público recrudece su acervo investigativo
y también las partes del proceso alimentan ahí. ¿Y luego qué pueden tiempo aparecer tiene eso, Carlos? ¿Qué tiempo 6 meses. debe durar eso? 6 meses. Lógicamente, si es un caso complejo, se aumenta el plazo. Si hay prisión preventiva, evidentemente que también adelanta el plazo. Entonces, ¿Debe haber prisión preventiva en este caso? Claro que sí. Para ambas partes. Se lo dice Para todos los involucrados. Claro que sí. Tiene que haber, y no arresto domiciliario, incluso en el caso de Maribel. ¿Y por qué? Porque la manipulación del testigo es clarísima de parte de ellas. Es decir, el torcer la verdad en el proceso ya es un anuncio de que ella representa un riesgo para la integridad del proceso. Yo que he sido una persona que ustedes conocen, promotor de la libertad, Claro. porque es lo que establece la Constitución y los instrumentos internacionales. La libertad debe ser la regla. Ahora bien, hay casos excepcionales. ¿Y cuáles son los casos excepcionales? Casos como estos, donde una persona de alta raigambre económica, de alta incidencia pública, 50 emisoras de FM, que representan el 23% del espectro radioeléctrico dominicano. Eso no es palabra menor, eso es palabra mayor. Influencia política, influencia empresarial, influencia para modular la opinión pública a nivel nacional, para impedir que jueces, fiscales, abogados, testigos, víctimas puedan acudir de manera espontánea, libre a los tribunales. Evidentemente que eso marca la necesidad de una prisión preventiva. Esa es precisamente la razón por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que la presunción de fuga debe ser inconcreto. Y eso es en concreto. Ahí hay evidencias iniciales de que estas personas son capaces de moldear a su forma el proceso. Y eso, lógicamente, agrava su situación. Y la exclusión de la gerente, la madre del señor Espaillat en el expediente. Como gerente, según dice el registro mercantil y dicen los abogados, algunos de los abogados representantes de algunas... Mira, el Ministerio Público seguro hizo una doble valoración. Yo no sé la edad que tenga la señora, pero por la edad de Maribel y la edad de Antonio debe ser una señora muy mayor. Eso es un elemento que evidentemente hay que tener en cuenta porque somos seres humanos. Ahora bien, a pesar de que ella tenga la gerencia tiene que ser operativa. Hay una gerencia legal y una gerencia, diríamos, de gestión. Es decir, Carlos, perdóname, entonces si una persona con cierta edad comete un delito por la edad, entonces no tiene ninguna sanción. No, estoy diciendo que hay un elemento a tener en cuenta. El segundo elemento es si la gerencia es operativa. Los que estaban en el negocio durante ya muchos años eran Antonio y Maribel. Y por lo tanto el tribunal, el Ministerio Público tiene que valorar eso en la realidad. Ahora, hay una vinculación jurídica que no descarta la participación de doña Ana. ¿Por qué? Porque ella tiene una responsabilidad, en este caso, frente a la empresa. Y mientras sea gerente, las funciones propias de la gerencia, de gestión de las operaciones, si está en conciencia de hacerlo, tiene que necesariamente de alguna manera ser vinculada, por lo menos ponderada para fines de una investigación y posterior acusación también. Carlos, yo escuché a un abogado y él utilizó el término de que la justicia penal dominicana es tacaña, de que hay casos de asesinatos, y él mencionó, por ejemplo, el caso Llena, de que, caso terrible, lo condenan a X cantidad de años, pero entonces la parte indemnizatoria fueron 2, 3, 4, 5 millones de pesos. Por eso él descarta, cuando él dice esa demanda de 300, de 200, de 100. ¿Tú estás de acuerdo con eso de que es tacaña la justicia penal dominicana? Mira, yo creo que hay, diríamos, un troglodismo judicial. Me gustó el tema. Hay una especie de bailoteo del sistema de justicia. Yo que tengo apenas la edad de Jacqueline en el ejercicio de la profesión, 38 años. Claro. Gracias. Claro. Que tengo esa edad, he visto de todo. Tribunales del interior que una muerte la valoran en 500,000 pesos. Tribunales en el interior que te valoran la muerte en 3 millones, en 5 millones. No hay una muerte pagada por más de 10, 15, 20 millones de pesos. Cuando yo veo demandas de 300 millones de pesos, primero, parte de un hecho incierto. Si usted tiene 236 muertos, póngale al juez 236 demandas de 300 millones. Sume eso, multiplíquelo. Bill Gates puede pagar eso. 1.000 millones de pesos. No Antonio ni Maribel, que deben ser personas bastante solventes, que lo son. Pero Bill Gates podría pagar eso. Carlos, Es decir, Jeff Bezos o cualquiera, hay que ser realistas. Pero además,
los tribunales, la sanción penal, ¿para qué? Para de alguna manera servir de ejemplo, de disuasivo, para que no se cometan conductas similares a estas. Esa es la razón de ser fundamental, independientemente de las discusiones dogmáticas que hay en relación con la restauración de la pena, si es todo lo que, si es distributivo, Carlos, lo que sea. Ahora, en materia civil, tiene que haber un límite, tiene que haber necesariamente una valoración de los daños materiales, que son concretos. Usted tiene que suministrar lo que gastó en médico, las últimas enfermedades, el entierro y todo lo que eso produjo. Ahora, la aflicción, el daño moral, sentimental, el juez tiene, en este caso, la soberana apreciación, pero tiene que dar elementos objetivos. No es lo mismo una pareja como la que yo represento, cuyos únicos 3 hijos se le murieron, y todas las esperanzas de vida hacia el futuro, sus proyectos de vida terminaron, con nietos, con todo el desarrollo profesional, empresarial, afectivo. Eso tiene un valor. No es lo mismo al padre que se le muere un hijo y tiene 3 hijos. Entonces tiene que ir necesariamente ponderando las dimensiones del daño. Sí. Pero les anuncio, esas sanciones de 20, 30, 40, 50, 100 millones por cada muerto, eso no va a ocurrir. Carlos, hay muchas motivaciones por la cual una persona decide poner una denuncia, una querella o no. Algunos buscan un resarcimiento económico, otros dicen, bueno, yo tuve una pérdida emocional muy grande y alguien tiene que pagarme eso, sea que vaya a prisión, esa persona tiene que ser castigado o que haya un resarcimiento económico. Pero hay una pregunta que mucha gente se hace, pocos se atreven a hacerla en público, y es que ahí murieron muchas personas de todos los estratos sociales y muchos de un alto estrato y nivel social, que hasta ahora solamente uno que yo he visto ha interpuesto una demanda, una querella, una denuncia en ese sentido. ¿Por qué los ricos no están demandando? Mira, yo he tenido más de una llamada desde el inicio de personas de nivel económico importante para una consulta. Y yo lo digo no como abogado solamente, sino como profesional y como persona con alguna visión humanista y demás. Yo conozco el sistema por dentro y por fuera y he sido parte del sistema, no solamente como abogado, sino que he participado en los procesos de reforma desde hace más de 30 años, en todos los procesos de reformas importantes. Creo que se debe consolidar el sistema, pero yo sé las debilidades y lo que significa un proceso judicial en términos de tiempo, en términos de revictimización, en términos de exposición. Y luego una persona con recursos económicos importantes, ¿qué va a buscar? Porque al final de cuentas va a querellarse cuando hay 200 querellas que van a hacer el papel de lo que él quiere. Van a lograr el papel, si es sanción penal por 2 años, por el tiempo que sea, lo va a lograr el Ministerio Público y los otros querellantes. Indemnización civil, ¿de qué? Detrás de 5 millones de pesos, una persona que tiene cientos o miles de millones de pesos. Y luego el desgaste físico, emocional que producen los procesos. No es que no lo haga, y hay un nivel de responsabilidad. También al final yo le decía, yo le digo una cosa, también para que esto no se repita y para que haya una nueva legislación, su participación también podrá ser importante, porque el nivel que usted tiene dice que no solamente eso le importó a la gente de pies descalzos, no, se le importó también a la gente que tienen niveles importantes de dinero. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos tienen el derecho de participar, pero no todos tienen, diríamos, la decisión de ver todo lo que ocurre en un proceso judicial y sufrirlo. Carlos Salcedo, yo no tengo palabras para agradecerte. Yo sé las ocupaciones tuyas y los compromisos que hayas sacado este tiempo para arrojar luz sobre un proceso que va a seguir pesando y sobre una tragedia que siempre la tendremos, aún los que no perdimos familiares directos, siempre tendremos. Pero todos tenemos amigos perdidos ahí y tenemos también un sentimiento por tanto daño humano, una tragedia, diríamos, inconmensurable. La tragedia del siglo, dicen algunos. Así es, así es. De nuevo, gracias Carlos Salcedo. Gracias a ustedes. Te esperamos. Bueno. Nos vamos a comerciales, volvemos en la recta final.